Buenos días, amigos y amigas de Agencia Andina de Noticias. Estamos nuevamente desde Andina Canal Online con De Interés Público. Los saludamos esperando que hayan disfrutado las fiestas patrias. Suponemos que ya están reincorporándose a sus labores cotidianas. Nosotros en la Agencia Andina continuamos y lo hemos estado desde el comienzo de la semana y durante todas estas fiestas, llevándole la información correspondiente al mensaje a la nación del presidente de la República el 28 de julio y luego al desfile militar de ayer 29. Bueno, empezamos el programa de Interés Público compartiendo con ustedes la portada del diario oficial El Peruano. Vemos en portada a el presidente Ollanta y las declaraciones que ayer señaló, que ayer dio. Antes de iniciar el desfile militar, él participó durante esta fiesta cívica que se realizó ayer en la Avenida Brasil y bueno, reiteró el mensaje de unidad y de progreso que también manifestó durante su discurso ante el Congreso el 28 de julio. Otras noticias tienen que ver con detalles respecto a cómo se va a implementar esta pensión por discapacidad para gente que se encuentra en situación de pobreza, de discapacidad severa, y también un informe de CEPAL respecto a la economía de nuestros países, en las que la economía peruana aparece con un perfil muy alto. Bueno, esta es la edición de hoy del diario oficial El Peruano. Nosotros retomamos la conducción de Interés Público y el tema que hoy nos trae hacia sus monitores, hacia sus casas, hacia su atención, es el de la seguridad ciudadana. Para conversar al respecto, para conocer en detalle algunas de las medidas que ya se han dado y también algunas que se van a dar en el futuro, estamos con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a quien saludamos y agradecemos por compartir su tiempo con nosotros. Buenos días, señor Pedraza, encantado de tenerlos aquí. Bueno, empecemos conversando respecto a lo que ya se ha hecho al amparo de estas facultades legislativas que el Congreso le dio al Ejecutivo para legislar sobre este tema. El sicariato ha sido el tema principal. Bueno, ¿qué podríamos resaltar y decirle a la ciudadanía al respecto? ¿Qué garantiza estas nuevas medidas para asegurarles a los ciudadanos frente a lo que podría ser el sicariato en su contra? Buenos días. Buenos días, Fidel. En efecto, la primera ley que hay que resaltar de este primer paquete es la destinada a combatir el sicariato, que es un fenómeno que tiene un enorme impacto social. Lo que hemos hecho es individualizar el delito de sicariato, antes previsto como un homicidio agravado, con una pena no menor de 15 años, hoy como delito independiente es un homicidio que tendrá una pena no menor de 25 años y que consiste en contratar o ejecutar un acto de muerte con cargo a una recompensa económica. Pero lo que hemos hecho es incorporar también al sicariato formas agravadas de sicariato. Cuando el que contrata al sicario contrata a un adolescente, un menor de edad, que eso es hoy muy frecuente, cuando en el proceso de ejecución se afecta a 2 o más personas, cuando a través del sicariato se comete feminicidio o cuando se usan armas de guerra. En estos supuestos de sicariato agravado, la cadena es perpetua, de manera que lo que estamos haciendo es responder con bastante energía un fenómeno que, reitero, causa mucha conmoción social. ¿Desde cuándo es que este fenómeno tiene esta suerte de auge y qué razones explicarían esto? Porque bueno, vemos constantemente noticias, asesinatos que se hacen bajo esta modalidad, pero bueno, usted de repente puede identificar algún factor que haya desencadenado con mayor énfasis este tipo de acciones delictivas. Bueno, de hecho la delincuencia no es estática, muta permanentemente. En la década del 80 teníamos una ola grande de secuestros, luego terrorismo, los robos es una constante, y diría que en los últimos 10 años el fenómeno del sicariato comenzó a aparecer permanentemente y con más acentuado en los últimos 5 años. ¿A qué responde esto? A varios temas. En primer lugar, un asunto vinculado al narcotráfico, que es una actividad lamentablemente constante en el país. Y en segundo lugar, y es lo más típico y aquello que creo disparó un poco esta actividad, los conflictos entre grupos de sindicatos o pseudosindicatos
que están vinculados a la construcción civil. En el país hemos tenido un boom de la construcción en los últimos 5 o 6 años. Eso ha potenciado la actividad en construcción civil. El valor de la tierra crece mucho más, los inmuebles han crecido mucho más y por tanto la delincuencia que se dio cuenta de esto giró hacia ese rubro, imponiendo cupos, imponiendo trabajadores fantasmas, y obviamente en ese contexto de conflicto se generó pugnas por dominio de obra de construcción o de zonas de explotación ilegal, y ahí se han dado muchas muertes a través de sicario. Obviamente, también lamentablemente, se usa estos mecanismos para, en ocasiones, asesinar cobardemente a quien no responde a una pretensión ilegal como una extorsión. De manera que hay una serie de aspectos que en nuestro país, creo, han levantado el índice del sicariato. ¿Y qué tanto están preparadas nuestras autoridades, concretamente la Policía Nacional, para enfrentar esta modalidad que, como usted está explicando, bueno, no se circunscribe solamente al acto delictivo en sí, sino que también es una cuestión de cadena de pagos, de contrataciones, por así llamarlo? La policía, ¿de qué manera puede entrar con más fuerza al detalle de ese tipo de acciones para prevenirlas y combatirlas? Bueno, este tipo de acciones se combaten a través de actos de inteligencia. Desde el año 2012 se ha cambiado la estrategia policial con un concepto que es universal y que el Banco Mundial lo promueve como una buena práctica policial, que es el concepto de focalizar el combate contra el crimen organizado ahí desde donde se produce. Es decir, no hay que combatir el crimen organizado en todo el país en general, porque los índices son diferentes, hay zonas de alta incidencia y por tanto hay que reducir la actividad en esa zona. Es inteligencia, es logística, es más personal y es por supuesto una adecuación en la lógica de la investigación. Desde el 2012 nuestra policía ha creado unidades especiales, por ejemplo, para combatir la extorsión en construcción civil. Se ha potenciado la inteligencia en todo el país para ubicar a sicarios. Se hace una evaluación constante de los servicios de la UEF para identificar a quienes ofrecen estos servicios, de manera que la policía y la delincuencia también permanentemente se adecúa a los nuevos fenómenos, porque eso es, la delincuencia no es un tema que se resuelva con una ley, se resuelve combatiéndolas, haciendo que el fiscal sea más eficiente, que el juez imponga buenas condenas, pero por supuesto también se combate con una preparación adecuada de nuestra policía que intenta, con las nuevas herramientas que hoy tiene, estar a la altura de las circunstancias. La ciudadanía, a través de encuestas y bueno, a través de la charla cotidiana, manifiesta percibir una suerte de ofensiva o contraofensiva de la delincuencia, por llamarlo así, ¿no? Porque finalmente se trata no se trata de toda una organización delincuencial única, sino que hay un montón de delincuentes en el Perú. Pero ¿qué tanto eso corresponde en términos de cifras, en términos estadísticos a una realidad? En efecto, estamos ante una elevación de la acción delincuencial en el país. A ver, hay un fenómeno que creo que hay que explicarlo con detenimiento porque responde a la realidad. En toda la región, Centroamérica, Sudamérica, los países hemos felizmente comenzado a crecer. Entonces, el crecimiento supone más recursos. Y en el país particularmente, entre Ica y Tumbes, toda la zona de costa, esas ciudades han comenzado a crecer de manera muy importante en términos económicos. Entonces, la relación crecimiento económico, incremento de la delincuencia es una relación real. ¿Por qué? Porque nuestra delincuencia, la peruana y la de la región, en el mundo en general, es una delincuencia que tiene un sentido, una finalidad, tiene finalidad patrimonial, patrimonio ilegal. Entonces, cuando un país crece, inevitablemente se levantan algunos índices delictivos. Por eso el Banco Mundial dice con mucha claridad que el gran reto de los países emergentes como el Perú, por ejemplo, es que así como crecen económicamente, deberíamos tener servicios básicos también de un adecuado nivel. Y uno de esos servicios básicos es la seguridad. Pero, ciertamente,
y nos pasa a todos los países, hay un desfase entre un buen crecimiento y un buen nivel de ofrecimiento del servicio de la seguridad. Y el reto de los gobiernos como el nuestro es tratar de superar ese desfase para que la seguridad sea adecuada al nivel del crecimiento del país, de manera que ese fenómeno, reitero, solo puede ser combatido con políticas públicas, con inversión enorme en materia de infraestructura, en tecnología, en la policía, con una buena capacitación, porque solo así nuestra policía tendrá una capacidad reactiva mucho más eficiente. Bien, bueno, como nos está señalando el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, este auge, por decirlo así, de la delincuencia también tiene que ver con nuestro crecimiento. A una reacción positiva de la economía, bueno, tenemos como consecuencia esta reacción no tan positiva, digamos, totalmente negativa dentro de nuestra sociedad. Quizás lo que hay que decir como complemento es que alguien ha dicho que entonces lo mejor es no crecer económicamente porque hay que priorizar la seguridad, pero eso es una falacia. Obviamente el crecimiento es muy importante, pero para eso están las políticas, para que el crecimiento sea acompañado con un muy buen desarrollo en la seguridad. Países de la región nos llevan una ventaja en este tema por una sola razón. Han asumido con seriedad el problema de la seguridad, tienen políticas públicas que son continuas en gobiernos sucesivos, invierten mucho en su infraestructura, en tecnología, en logística policial, y la verdad es que nosotros hemos encontrado una policía desabastecida, sin especialidad, sin equipamiento, con baja remuneración, con altas tasas de corrupción, y con esa policía no era posible enfrentar un fenómeno delincuencial creciente. Por eso lo que hoy hace, y el presidente de la República lo anunció en su gobierno, en su mensaje de 28, estamos haciendo la inversión más grande en la historia de nuestro país en términos de equipamiento policial, casi 2.000 millones de soles, que se traduce en equipamiento, en vehículos, en motocicletas, en remuneraciones, en armamento, que progresivamente creo la población tiene que ir viéndola. Bien, otro de los decretos dados por el Ejecutivo respecto a este tema de la seguridad tiene que ver con nuevos mecanismos para localizar, ¿verdad?, las fuentes de estos actos delictivos, pero sin embargo también se han elevado voces cuestionando esto, señor Pedraza, diciendo que podría servir para seguimientos, que podría vulnerar derechos fundamentales de la persona, como el de la privacidad. Bueno, ¿qué tanto margen hay para esos cuestionamientos respecto a este decreto específico? Creo que es una crítica absolutamente injusta, además falsa, porque en todo caso serán objeto de seguimiento aquellos teléfonos comprometidos en la comisión de delitos, y eso hay que decirlo con toda claridad. Ningún ciudadano que porta un teléfono celular y que no está comprometido con un delito flagrante, jamás podrá ser ubicado por ese conducto. Lo que la ley señala expresamente es la posibilidad de que la policía pida información a las empresas que prestan el servicio, pero de teléfonos que estén involucrados en un delito flagrante. Entonces, no en cualquier escenario, no en este momento de su teléfono o del mío, sino de aquel teléfono cuya denuncia se hace en ese momento que se está utilizando para la comisión de un delito. Solo en ese caso es posible que la policía pueda pedir información a las empresas prestadoras de servicio. Pero además hay un mecanismo de control importante, porque si bien el policía notifica al fiscal y pide información, el fiscal tiene la obligación para que en 24 horas haga que el juez valide o convalide esta acción policial. Si el juez cree que no hay razón, que no hay elementos para eso, suspende la medida. Pero si cree que ese teléfono está vinculado a un hecho criminal, entonces validará la medida y le otorgará a la policía un plazo determinado. Por tanto, no hay manera de que el ciudadano que porta su teléfono pueda ser ubicado por este conducto si es que hace la vida ordinaria como la hacemos la mayoría de personas. Esta es una herramienta potente que se usa en muchísimos países del mundo y que tiene una finalidad y el público tiene que saberlo. Cuando se extorsiona con un teléfono celular, este acceso inmediato a información electrónica, no voz,
no texto, información electrónica, permitirá ubicar exactamente dónde está ese teléfono celular, desde qué punto se hace esa llamada extorsiva y por tanto permitirá a la policía que vaya a ese lugar y pueda eventualmente capturar a su autor. Entonces es una herramienta potente para ubicar al sicario que llama a su víctima y lo invita a salir, como pasó con el periodista Choi, para aquel sujeto que extorsiona a través de una llamada de teléfono celular, de manera que estamos o no estamos en favor de la seguridad. Y porque, reitero, en este mecanismo no existe posibilidad de que un teléfono de cualquier persona se pueda hacer un seguimiento sino cuando esté vinculado con un hecho criminal. Claro, la geolocalización va a permitir esto que señala el doctor Pedraza, bueno, pero en realidad, escuchando el detalle, ¿no?, de esta medida, de este mecanismo, uno se pregunta por qué no se aplicó antes, porque finalmente sabemos que incluso desde los penales se realizan este tipo de prácticas de extorsión o de contratación de sicarios. Bueno, ¿por qué la reacción llega recién ahora, señor Pedraza? Bueno, han habido varios proyectos de ley en el Congreso que están ahí esperando turno. Había que comprar equipamiento, de manera que ahora estamos en condiciones de hacerlo. Además, esta medida complementa aquello que ya se está haciendo, que es instalar bloqueadores de telefonía celular en los 40 penales más importantes del país. Lamentablemente en nuestro país tenemos procesos de contratación bastante largos por un tema de cuidar los recursos públicos. Contratar la empresa que instala hoy los servicios de bloqueo de telefonía celular nos ha tomado 2 años. Hoy, sin embargo, ya está. Ya tenemos el penal de Cañete bloqueado y hasta julio del 2016 estarán bloqueados los 40 penales más importantes. Entonces tenemos aquí 2 herramientas potentes. Bloqueo de telefonía celular. La empresa garantiza que es casi al 100%. Y en segundo lugar, la geolocalización. 2 herramientas que sin duda van a reducir sustantivamente el fenómeno quizás más extendido que hoy tenemos, que es la extorsión. Hablar de poner bloqueadores de señales de teléfono celular en los penales, bueno, ¿qué nos dice? Que el tráfico o la presencia de estos artefactos, de estos aparatos en establecimientos penales es frecuente, y eso, bueno, no sé qué tanto responda que hay un margen para que así sea, o es simplemente una práctica informal y legal que se ha ido generalizando en los penales. Bueno, uno de los problemas que la tecnología ha traído a las cárceles en el mundo es la introducción de teléfonos a los penales. Nuestro país no es la excepción. De hecho, la receta tendría que ser fácil. Cuida muy bien tu puerta, que no entre ningún teléfono y no se necesita bloqueadores. Pero ese sistema no existe. Entonces hay corrupción, los propios trabajadores introducen los aparatos, la propia policía en ocasiones, la familia se disfraza en volúmenes grandes, etcétera, de manera que se trabaja en ambos planos. Mejora del control en puerta, instalando mecanismos electrónicos de control, pero como sabemos que eso falla, inevitablemente la receta también tiene que ser consolidada con los bloqueadores de telefonía celular. Sería iluso suponer que es un tema solo de control de puertas. Creo que ambas medidas van de la mano y permiten una reducción precisa de este fenómeno. Ajá. Y bien, el tercero de estos decretos legislativos dados recientemente por el Ejecutivo contempla el mecanismo del pago de recompensas para quienes contribuyan a la captura de estos delincuentes. Pero esto ya no estaba establecido, de repente sería conveniente aclararlo, porque recompensas se han venido dando incluso desde la época de lucha contra el terrorismo, o se han venido ofreciendo, mejor dicho, y también con personajes notorios de redes criminales. Bueno, ¿qué de novedoso tendría este decreto, señor Pedraza? A ver, lo que hemos tenido en el país ha sido una ley que autorizaba otorgar recursos o premios solo en materia de terrorismo. Eventualmente se ha utilizado este mecanismo premial cuando por decreto supremo se ha venido autorizando. Entonces, ¿qué se ha querido con esta norma? Se ha pretendido establecer una mayor estabilidad jurídica
ampliar la posibilidad de otorgar este estímulo a cuanto ciudadano nos otorga información por cualquier delito, siempre que se pende con una sanción mayor de 4 años. Entonces, lo novedoso es que hoy se puede dar colaboración a cargo de un premio económico por cualquier delito. Hoy habrá una comisión que de manera permanente implemente este beneficio y ya no haya que sacar para cada tema concreto un decreto supremo para autorizarlo. Reitero, salvo terrorismo que estaba regulado, en los demás delitos se sacaba una norma específica para autorizarlo. Como es un tema de uso de recursos, se ha preferido tener una ley, una comisión que evalúe la necesidad, una comisión que mida el impacto, que asigne montos del premio, y creo que de esta manera vamos a poder disociar más a las bandas criminales y recibir información que permita captura de líderes y de jefes de unas bandas. Si uno mira en perspectiva, norma contra el sicario, norma de geolocalización y norma premial que permite estímulo económico a quien da información, lo que estamos haciendo es intentar combatir sicariato, obviamente, la extorsión y crimen organizado. Estas 3 normas tienen ese destino, crimen organizado. Permítame referirme al caso concreto del distrito de San Juan del Lurigancho, que tal vez por su densidad poblacional sea donde se den casos más notorios o más numerosos de extorsión. Incluso ha habido hace poco ataques un ataque a un establecimiento público de entretenimiento como es un circo. No sé, esta situación que se manifiesta abiertamente y que no toma en cuenta la seguridad mínima incluso de personas que no tienen nada que ver con los sujetos de extorsión, los sujetos que son extorsionados. Bueno, este tipo de medidas va a contribuir, digamos, a atenuar algo esto, ¿cree usted? Bueno, sin la menor duda, si bien son normas de carácter nacional, obviamente el impacto mayor se genera en lugares donde territorialmente hay una mayor incidencia. Las estadísticas del INEI muestran con mucha claridad que San Juan del Lurigancho tiene picos bastante altos en extorsión, por ejemplo, en muertes violentas con uso de armas de fuego también. La policía, y el ministro del Interior en su momento lo va a anunciar, está adoptando medidas extraordinarias para mejorar la operatividad policial en Lima. Se va a reforzar de un modo sustantivo distritos de alta incidencia delictiva, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, que son los 2 sectores con tasas de delitos más altos, porque evidentemente eso corresponde. Nosotros desde el año 2012 hemos llevado mucha logística a todo el norte del Perú. Las estadísticas nos muestran que hay una tendencia a reducir índice de delitos en esa zona. Ahora nos muestra la estadística que crece en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Miraflores, crece en Tacna, crece en Apurímac, en Huancayo. Entonces, esa información nos permite redistribuir las fuerzas para rediseñar la parte operativa y, por supuesto, atacar esos fenómenos. ¿Habrá más policías, traduciendo lo que nos está adelantando, más policías o va a ser otro tipo de esfuerzo, de incidencia que se va a aplicar para este fin en esos lugares? Bueno, es de hecho más inteligencia en primer lugar, porque la extorsión es un proceso clandestino y básicamente se detecta a través de la inteligencia. Y por supuesto, mayor presencia policial a través de patrullaje a pie y patrullaje en vehículos. La única forma de combatir la delincuencia es teniendo una policía más operativa y haciendo que tenga mayor presencia, sea más visible para el ciudadano. Lamentablemente esos municipios invierten, porque no tienen recursos, poco en seguridad. Pero en defecto de ello, es la policía quien tiene que llevar su logística, que hoy felizmente cada vez la tiene más, para combatir esos fenómenos. El presidente ha señalado que ya hemos entregado 2.400 vehículos. Para julio del 2016 habremos entregado 5.200 y poco más de vehículos. Eso supone en nuestra policía mayor capacidad de movilizarse, capacidad de llegar más pronto ahí donde hay una emergencia, mayor capacidad para hacer patrullaje, porque una policía tiene que hacer eso, responder con prontitud un llamado de emergencia, pero sobre todo hacer procesos de prevención vía el patrullaje.
Bien, estamos pues con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, conociendo detalles de estos decretos que recientemente el Poder Ejecutivo ha emitido para luchar contra la delincuencia. Nosotros vamos a hacer una pausa para a continuación continuar hablando con el señor Pedraza ya sobre lo que se viene al respecto en el tema de seguridad ciudadana desde el Ejecutivo. Quédese con nosotros en Andina Canal Online, que de interés público regresa dentro de unos minutos. Permiso. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma manera. Nuevamente estamos desde Andina Canal Online con De Interés Público, programa que se transmite todos los jueves desde las 10 de la mañana. Mi nombre es Fidel Gutiérrez y los estoy acompañando esta vez tocando el tema de la seguridad ciudadana y de las medidas legislativas que desde el gobierno se están planteando al respecto. Nos acompaña, como ya han visto en el primer bloque, el exministro del Interior y también asesor presidencial para estos temas, Wilfredo Pedraza. Él nos estaba explicando detalles de algunos de los decretos que se han emitido en días anteriores al respecto para combatir el sicariato, para tener mayores herramientas a fin de ubicar y sancionar a quienes incurren en delitos de extorsión también. Bueno, nosotros continuamos con él conversando sobre tan amplio tema y bueno, comentábamos también en esta pausa que hay medidas respecto a lo que es la interceptación telefónica ilegal. Hay gente, hay grupos, incluso hasta empresas, ¿no?, que se dedicaban o se dedican a este tipo de actividad con fines nada santos. Y bueno, las normas que se están dando al respecto, doctor Pedraza, ¿por dónde van? ¿Qué es lo que se está proponiendo para evitar este tipo de prácticas? A ver, en el primer paquete legislativo de hace unos días se ha introducido también mecanismos que han agravado la pena del delito de interceptación telefónica. Antes se sancionaba con 3 años, hoy la pena mínima va a ser de 5. Por tanto, existe la posibilidad de que esos procesos se hagan con mandato de detención. Entonces, la interceptación en su forma básica supone eso, una pena mínimo de 5 años. Pero hemos incorporado un nuevo delito vinculado al fenómeno de la interceptación para reafirmar que en una democracia las comunicaciones tienen que ser reservadas como derecho fundamental y que consiste en poseer, comercializar
equipos destinados a la interceptación telefónica. Hay personas que pueden estar trayendo al país equipos sin licencia, o pueden aquí adecuar los software para esa finalidad. Entonces, todo aquel acto que suponga posesión, venta, ingreso al país de software, hardware y equipamiento en general que tienen como fin la interceptación ilegal de teléfonos, tendrá una sanción no menos de 10 años, como dice el decreto legislativo de hace unos días. Y eso nos parece importante porque en nuestro país existe un mercado de este servicio ilegal. Y hemos también agravado un delito que consiste en la clonación o adulteración de terminales de comunicaciones. Cuando a un ciudadano le roban un teléfono, se va a un punto de venta ilegal, alteran hasta el email, alteran sus características de ese teléfono y lo vuelven a comercializar. Pues ahora el acto de alterar la numeración, la serie, el email de un teléfono o de cualquier equipo electrónico se va a sancionar severamente en el ámbito penal. O sea, ¿está ampliándose este campo a lo que corresponde también el uso de Internet, a los correos electrónicos, o no es así? A ver, depende. Estamos hablando de interceptación de comunicación, de voz, pero también interceptación de datos escritos, de correo electrónico, porque evidentemente las comunicaciones no son solamente voz, es la comunicación vía mensaje de texto, cualquiera fuera su soporte, pero también el correo electrónico. La protección penal al que ahora la estamos ampliando tiene que ver entonces con voz, con texto, cualquiera fuera el mecanismo de soporte. Ajá. Bien, bueno, también desde el Twitter nuestra audiencia nos hace consultas para transmitírselas al doctor Pedraza respecto a diversos temas, ¿no? Y bueno, este es seguramente es uno de los que va a llamar la atención de los internautas, el hecho de que haya una mayor seguridad respecto a sus comunicaciones, porque bueno, como les decía al comienzo, sabemos de empresas que bajo el rubro incluso de seguridad tratan intervienen en comunicaciones telefónicas para sus clientes, dicen, ¿no? Para brindar información a sus clientes o para mantener la seguridad de estos. Lo que nos está diciendo el doctor Pedraza es que el manejar este tipo de equipos ya no va a ser tan simple. O sea, de hecho que va a estar prohibido, o va a tener que haber una autorización especial para que una empresa común y corriente pueda hacer uso de ellos. A ver, primero está prohibido porque es un objeto ilícito. El único ente que puede utilizar la interceptación telefónica legal previa autorización del juez es el Estado, a través de una institución que corresponda. Por tanto, lo que hoy se pena es la fabricación, la adquisición, la introducción al territorio nacional de estos equipos, pero también la adecuación de un software legal que se adecúa para estos fines, entra también en esta prohibición. Todo aquello que esté destinado a interferir las comunicaciones, a interceptar comunicación privada, será materia de sanción en esta nueva figura. Esto es importante porque vemos con mucha frecuencia cómo se publican diálogos entre personajes públicos o privados, se intercepta correos electrónicos con una impunidad impresionante. Y creo que las comunicaciones en una democracia tienen que tener una protección adecuada y hoy estamos haciéndola. ¿Qué pasará con aquellas entidades privadas que ya hacen uso de ese tipo de equipos? Bueno, no pueden hacerla uso, tienen que destruirlo o si la tienen, entregarlo a la autoridad que corresponda, porque son objetos ilícitos. Es como tener un objeto para matar, que tenga únicamente ese fin. La posesión de objetos ilícitos nunca tendrá base legal, por tanto su posesión es ilegítima y en consecuencia ahora se podrá aplicar adecuadamente una norma. Las empresas no pueden importar libremente equipos de interceptación ni traer a territorio peruano con libertad.
salvo, obviamente, se trate con una institución pública que tenga facultades para esto. Y en eso, en verdad, es policía fundamentalmente. Bien, bueno, les decía pues que además de consultas sobre este tema, también desde las redes sociales vinculadas a la Agencia de Noticias Andina, nuestra audiencia hace algunas consultas respecto a temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Bueno, uno de ellos es el que también le hemos escuchado, doctor Pedraza, a algunas autoridades municipales que han reclamado y siguen reclamando la presencia de las Fuerzas Armadas en las actividades propias de la seguridad pública. Bueno, obviamente sabemos que hay impedimentos constitucionales, pero parece que nuestras autoridades no lo tienen muy en claro y por ende la ciudadanía al recibir ese tipo de mensajes pues piensa que también se está desatendiendo un pedido aparentemente justo. Bueno, habría de repente que resaltar con claridad por qué es que esto no es tan simple. A ver, además del impedimento constitucional, quizás mejor hablamos de realidades, de posibilidades, de eficacia. Las Fuerzas Armadas tienen una preparación determinada. Usan armas de guerra de gran potencia. San Juan de Lurigancho, por ejemplo, que es el alcalde que más insiste en este tema, ¿qué problemas tiene? Tiene extorsión, tiene sicariato. Uno se pregunta de qué manera el ejército desplegado en ese distrito podría contribuir a combatir ese fenómeno. El sicariato es un proceso en cuya etapa previa se usa un mecanismo de comunicación, se usan sistemas clandestinos como la extorsión. De manera que custodiar una avenida, una calle, etcétera, con el mismo ejército, no va a tener ningún impacto en ese proceso clandestino de la comisión de un delito. Para combatir el sicariato, la extorsión, se requiere hacer inteligencia, es decir, búsqueda de información para detectar al autor. Y esa es una tarea que hace la policía. No se trata de poner un policía o un soldado en una esquina. Digamos, la forma eficiente, técnica, profesional, con la que se combate un fenómeno así, es haciendo inteligencia para capturar al sujeto que extorsiona o que va a asesinar a una persona. El patrullaje puede ser un elemento complementario, pero la verdad es que el patrullaje es solo disuasivo. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar cuando un miembro del ejército que tiene un FAL, un arma de gran potencia, observa que a una señora le arranchan su cartera y que el carterista va corriendo? ¿Va a disparar? Yo creo que la experiencia de algunos países como México, que ha utilizado este mecanismo, al final lo que arroja son un incremento muy alto de víctimas mortales. Es mejor que en este tema fortalezcamos los esfuerzos que en ese distrito se hace, que el alcalde invierta más en su serenazgo, organice más a su población, que en San Juan de Lurigancho, hay que decirlo, tienen muchísimas juntas vecinales, organice más, invierte en logística, trabaje más cercanamente con la policía, porque eso va a ser mucho más eficiente que insistir en patrullaje militar, que desde mi punto de vista no tiene ningún impacto en seguridad. Bien, sobre la relación que debería haber entre policía y serenazgo y ese tipo de entidades, bueno, volveremos dentro de un momento. Le sigo comunicando algunas de las preguntas que nos hacen vía redes sociales desde nuestra audiencia. Nos consultan, nos piden que le consultemos respecto a qué posibilidad hay de que el INPE sea reforzado o reemplazado también, nos dicen nuestros seguidores, por la policía en lo que respecta a cuestión de manejo, de administración de penales. Esa posibilidad, ¿qué tan positiva podría ser? Aparentemente la ciudadanía percibe con desconfianza la situación en la que se encuentran los penales y que usted mismo hace un rato mencionaba, señalando que hay nivel de corrupción, de introducción de cosas que no están permitidas, que son permitidas por los mismos responsables. ¿Qué posibilidades hay de que la policía se encargue solamente de ese manejo, señor Pedraza? A finales de la década del 90 se declaró en emergencia penales y se entregó a la policía su administración. Había una razón, alta presencia de internos por terrorismo en las cárceles. Se necesitaba, por tanto, una custodia con una capacidad de fuego más alta. Pero superado ese fenómeno, la tendencia ha sido
que la policía salga de la administración interna de los penales y hoy tiene creo que 5 o 6 penales básicamente a su cargo. A mí me parece eso mejor porque cada institución tiene que cumplir su rol. Yo he sido presidente del INPE 2 veces, de manera que he visto de cerca ese proceso y creo que no es un tema de institución, si el INPE o la policía, es un tema de eficacia, de profesionalizar la institución y yo prefiero que, por lo menos en el control interno, el director, las autoridades que tienen relación con los internos, sea personal especializado y eso es INPE. Que la policía refuerce como ahora lo hace en el control externo me parece absolutamente imprescindible, especialmente en los penales más grandes. Lurigancho es una expresión, Castro en Lima, el penal de Ancón 1, aquí también en Lima. De manera que parece ser más eficiente la policía en este tema, pero la policía no tiene formación para manejo de internos y por eso prefiero que el INPE cumpla su trabajo, que diría es una institución que progresivamente ha ido madurando, cada vez tiene más personal, se profesionaliza, tiene más herramientas de trabajo, más equipamiento y yo estoy seguro que en esa ruta cada vez más el control interno será mejor. Bien, hace un rato mencionaba usted también la necesidad de que se trabaje, que la policía trabaje con el serenazgo distrital y bueno, ¿qué tanto puede institucionalizarse un mecanismo que vaya hacia esa dirección? Parece que en muchos distritos de Lima, ¿no? Es de nuestra capital, la realidad que conocemos, hay incluso hasta un divorcio entre la policía y el cuerpo de serenazgo y este último incluso se ve sumido en situaciones de informalidad que no lo ponen a la altura de una labor tan delicada como es la lucha contra la corrupción, como la lucha sostenida contra la delincuencia. Bueno, ¿qué tanta posibilidad hay de que en los decretos que se vienen se tome en cuenta este tema, señor Pedraza? A ver, ya existe una normatividad, diría, adecuada para interrelacionar ejecutivo, policía y gobiernos locales y municipales. Las reglas internacionales muestran que el combate contra la delincuencia es más eficiente cuando existe alianza entre policía, gobiernos locales, gobiernos regionales y su comunidad. Yo diría que en policía poco a poco han ido asumiendo que es imprescindible en este tiempo tener como aliado al serenazgo, porque no estamos peleando por llevarnos un espacio óptimo. Hoy la inseguridad es alta, y resulta un absurdo, por tanto, empujarnos en competencias cuando nos falta logística, nos falta personal, y el serenazgo creo que aporta un elemento importante para fines de prevención. Hay serenazgos muy fuertes, como el de Miraflores, el de Surco, el de San Borja, que tienen más equipamiento que la policía. Entonces, cuando hay sinergia, como existe hoy en esos distritos, la seguridad funciona de un modo mejor. Pero hay serenazgos frágiles, el de San Juan de Lurigancho, el de San Juan de Miraflores y el de los distritos pobres en todo el país, donde el serenazgo es virtualmente simbólico. De manera que nosotros, desde Ejecutivo y como política, hemos siempre insistido en que el policía tiene que coordinar con su alcalde, tratar de promover que el serenazgo esté integrado ahí donde se pueda, porque eso sin duda es percibido muy bien por la comunidad, porque así además no se pisan los talones ni hacen servicio de prevención en un mismo lugar. Planificar la distribución de la logística es importante y la encuesta del INEI dice claramente cómo el ciudadano observa con expectativa el patrullaje integrado, mucho mejor que ver al policía solo o al sereno solo. Yo diría que es un proceso que está madurando y que hoy me parece absolutamente imprescindible seguir fortaleciéndolo. Bien, en su mensaje a la Nación el 28 de julio, el presidente de la República, además de detallar aspectos sobre el primer paquete de decretos que tienen que ver con el sicariato y que hemos venido comentando con el doctor Pedraza, también adelantó que en lo que está por venir se encuentra el tema de la extorsión que se da en el ámbito de construcción civil. Bueno, usted también al comienzo del programa nos comentaba algo al respecto, estas prácticas como que son parte de este fenómeno de expansión del sicariato, de la extorsión como mecanismos casi establecidos para estas actividades delincuenciales. Pero bueno, concretamente se puede dar una norma específica al respecto sobre este sector de construcción civil o va a ser parte de una más amplia? Antes de responder, quiero quizás añadir algo vinculado con el sicariato.
hemos visto que por la web sujetos escrupulosos ofrecen sus servicios de sicario, ¿verdad? Bueno, ese acto hoy de ofrecer servicios de sicariato mediante una vía pública o privada también ya es delito a partir de ayer. De manera que notificados están. Y sobre la extorsión en construcción civil, vamos a emitir pronto otro decreto legislativo que trata el tema de manera puntual. Esta es una norma que se ha discutido entre el Ministerio de Interior, de Justicia, el de Trabajo, con empresarios, con algunos grupos sindicales, porque se trata de combatir un fenómeno que afecta la inversión en construcción civil. Van a haber normas que obligarán a la bancarización del pago de remuneraciones, a la bancarización del descuento sindical, de manera que los trabajadores que son fictos, fantasmas en las obras, no podrán cobrar porque habrá un registro claro de trabajadores y habrá un pago de remuneraciones o de jornada semanal a través de los bancos, y de esa forma se va a identificar con mucha claridad quiénes trabajan y quiénes no. Obviamente en ese proceso habrá procesos de inspección que hará la autoridad de trabajo, que hará la propia policía para contrastar aquello que el sindicato informa de su planilla de trabajadores. De manera que con estas medidas esperamos reducir el índice de trabajadores fantasmas y por supuesto la extorsión y el uso indebido de ese dinero que quién sabe dónde se va. Ajá. Bien, bueno, son medidas concretas respecto a un fenómeno que, bueno, para que se tome este tipo de acciones tiene que ser sumamente representativo, ¿no? ¿Qué tanto lo es, ¿no? ¿Qué tanto la extorsión, el sicariato dentro del rubro de construcción civil ha ido creciendo? ¿Y desde cuándo se podría identificar una suerte de origen de ese fenómeno, señor Pedraza? Probablemente la extorsión en cárceles sí es un fenómeno reciente, debe tener unos 5 años, está asociado al crecimiento inmobiliario en el país. Ha pasado en casi toda la región cuando este fenómeno ha comenzado a aparecer. De manera que lo que hoy se hace es diseñar mecanismos de prevención, pero también de combate. De combate porque el juez finalmente tendrá herramientas claras para imponer sanciones a quienes están incursos en estas figuras. Una necesidad permanente es que la legislación tiene que adecuarse. La extorsión ha existido siempre en la legislación, pero la necesidad de tipificar la extorsión en construcción responde a que es un fenómeno creciente y que por tanto hay que tratar de un modo diferenciado la clásica extorsión, que tiene su forma de combate, con aquella que acentúa y que afecta a un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo económico, que es la construcción. Las penas ciertamente en esa hipótesis serán muchos más graves, porque de eso se desprende asesinatos, se desprende afectación del orden público y genera también una retracción en la inversión en la construcción. Exactamente, ese es un factor que últimamente se comenta mucho, ¿no? Esa suerte de retracción, digamos, todavía no tan significativa en proporción a la forma en que creció el sector hasta hace poco, pero bueno, ¿qué tanto podría tener incidencia este tipo de situaciones delictivas, ¿no? en esa decisión de los empresarios de ya no lanzarse a invertir con similar énfasis en este sector, ¿no? Ellos también reclaman medidas de este tipo. Bueno, no tenemos información que este tema haya impedido una gran inversión, pero sin duda incrementa sus costos. Y lo que queremos es darle un mejor marco de seguridad con la cooperación de ellos, porque la denuncia es importante, de manera que no es una medida que simplemente se decide, es una medida consensuada con la Asociación de Empresas que manejan la construcción, y yo creo que va a generar resultados interesantes. Hace unos minutos nos comentaba que desde ayer el ofrecer servicios entre comillas de sicariato está penado. ¿Esto a través de qué mecanismos se está haciendo? A ver, en la propia ley del sicariato, además de tipificar el sicariato y de incorporar las formas agravadas, hemos incorporado un nuevo delito. Este nuevo delito supone reprimir a aquellas personas que, por ejemplo, se ponen de acuerdo para contratar un sicario,
o aquella persona que busca el servicio de un sicario. Aún no hay muerte, pero ese acto previo de acordar la muerte de una persona vía sicariato ya es a partir de ayer delito. El acto de ofrecer el servicio por la web, que hay algunas personas, o simplemente en comunicaciones privadas, ya hoy constituye un delito. Y no estamos hablando, reitero, todavía de muerte. Ese acto preparatorio para la comisión del sicariato, ya por mandato de la ley, es un delito independiente. Lo mismo aquel que intermedia entre quien quiere matar a una persona y aquel encargado de buscar el sicario. Ese acto de intermediación ya es también delito. De manera que lo que hemos intentado hacer es cubrir todos los espacios a través del cual se genera el sicariato. O sea, quien decide, quien contrata, quien intermedia, quien ofrece sus servicios y por supuesto quien ejecuta este acto cobarde. Entonces todos esos espacios que terminan en ocasiones con la muerte de una persona, hoy tienen protección de carácter penal y por tanto un fiscal, un juez podrá fácilmente imponer una pena luego de una investigación policial correspondiente. Esto de la contratación, de los ofrecimientos de acción de sicariato, ¿está enmarcado dentro del delito de sicariato o tiene alguna otra denominación? ¿Y cuánto sería la pena para ese tipo de acción? Se llama delito de conspiración en el sicariato y está dentro de la propia ley del sicariato y la pena es no menor de 6 años. Y reitero, lo que estamos haciendo es cubrir todos los espacios posibles para este fenómeno porque crece el sicariato sin duda. En el país crece lamentablemente el uso de armas de fuego para robos, para homicidios y hay que enfrentarlo de esta manera. Bien, bueno, recibimos pues con mucha expectativa, suponemos que ustedes también, estos anuncios, estas disposiciones que desde el Poder Ejecutivo se están dando respecto a lo que es este delito cada vez más frecuente, el del sicariato. Bueno, y antes de terminar, le consultamos al doctor Wilfredo Pedraza, es ministro del Interior y asesor presidencial para temas de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que se viene? Además de esto que nos detallaba respecto a construcción civil, a las extorsiones en construcción civil, el presidente también mencionó que venían normas sobre que tenían que ver con el tráfico ilícito de drogas, aplicados seguramente a lo que es la seguridad ciudadana. ¿De qué estamos hablando en ese rubro, doctor Pedraza? Básicamente, reajustar la legislación vinculada al control de insumos químicos, a la autorización que por ley hay que dar para la interdicción de vehículos que transportan insumos químicos, como hacemos hoy con la minería. El equipo que se ubica en una zona de explotación ilegal minera, simplemente se dinamita, se inutiliza. Bueno, exactamente queremos hacer lo mismo con aquel camión cisterna que transporta insumos químicos con fines de narcotráfico. Es todo un problema, incautarlo, trasladarlo, someterlo a un proceso de custodia, es muy caro y complicado. La idea es hoy, ahí donde está ese vehículo, simplemente inutilizarlo de por vida. Habrán normas entonces en ese sentido. Vamos a también, además de la ley de extorsión en construcción civil, emitir normas muy pronto. Una norma que es muy interesante, que se llama la ley del uso de la fuerza por parte de los efectivos de la Policía Nacional. Esta es una norma que recoge recomendaciones internacionales respecto a cómo usar la fuerza o cómo y en qué contexto usar las armas de fuego. Es una garantía para el ciudadano, pero también para el policía, porque permite establecer una progresión de uso de fuerza, lo regula con mayor objetividad y establece deberes y obligaciones para el ciudadano, pero también para el policía. Y vamos a modificar aspectos de la legislación procesal. Lo más inmediato va a ser lo que se denomina el proceso inmediato, que es una suerte de sumarizar el proceso, un juicio penal, para rápidamente tratar de que el juez emita sentencia cuando existe flagrancia y prueba suficiente de la responsabilidad del sujeto. Porque cuando ya hay prueba suficiente, ya no necesitamos
hacer toda la investigación y pasar por todas las etapas del proceso, sino directamente ir al juicio y por tanto a una condena o a una absolución. Vendrán otras normas adicionalmente que regulen, por ejemplo, la presencia policial en zonas de aeropuertos o de control de puertos para fines de narcotráfico. Y en general tenemos todavía 60 días para legislar y estamos hoy trabajando en equipos técnicos junto con expertos porque se trata de legislar, por supuesto, con un rigor técnico suficiente. ¿Esto de la sumarización de procesos se aplicará a algún delito específico, algunos delitos específicos? En rigor se va a aplicar a todos los delitos, porque esa es un poco la regla, cuando exista flagrancia y prueba suficiente. Esa es una norma que ya existe en el Código Procesal Penal, pero lo estamos reajustando para aplicarlo con mucho más énfasis, porque si algo reclama el ciudadano es justicia pronta, y estamos ofreciendo con este mecanismo un sistema que reduce sustantivamente los plazos y que por tanto su situación jurídica se va a definir muy pronto. Esa norma está prácticamente lista y espero que salga en una semana aproximadamente. También ya existe una ley sobre el uso de la fuerza de la policía. Lo que se va a dar entonces que son modificaciones y seguramente entiendo que se tratará de evitar estos casos en los que los policías tienen que ir posiblemente a juicio luego de haberse defendido, de haber defendido su integridad frente a los delincuentes. A ver, una ley propiamente no existe. Lo que existe es un conjunto de buenas prácticas en esta materia. Justamente al emitir una ley, lo que estamos haciendo es consolidar principios, criterios del uso de la fuerza. Un país democrático tiene que regular el uso de la fuerza. Y por eso, para la policía y para la ciudadanía, es muy importante porque ahí sabremos si un policía actuó correctamente o ahí sabremos si el ciudadano tiene que saber en qué contextos un policía puede hacer uso de su arma de fuego, incluso de manera letal. De manera que es una protección también para el policía tener claras las reglas que muy pronto lo conoceremos. Bueno, estaremos pues expectantes frente a estos nuevos paquetes legislativos que el Ejecutivo está preparando y que nos ha adelantado en parte el doctor Wilfredo Pedraza en este programa. Recordemos pues que el problema de la seguridad ciudadana está siempre enfrente nuestro, ¿no? Hay un mayor índice de repente de acciones delictivas, pero también eso responde a la manera en que vamos creciendo y frente a ese fenómeno el Estado está tratando de poner orden. Bueno, nosotros no nos queda más que despedirnos, ese es un tema sumamente amplio y bueno, nos quedaríamos una hora más seguramente conversando al respecto con el doctor Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y también asesor presidencial para temas de seguridad ciudadana, quien nos ha acompañado en esta edición de Interés Público. La seguridad ciudadana, como bien lo ha dicho él también, es un factor que tiende a asegurar, ¿no?, las inversiones, asegurar también nuestro propio desarrollo como ciudadanos y es vital mantenerla lo más impecable posible y también es necesario pues administrar justicia pronta frente a estos hechos que nos afectan. El ciudadano finalmente tiene la impresión de que hay impunidad para ciertos delincuentes, incluso de los más menudos, por así llamarlo, pero parece que estas medidas que nos está detallando y que pronto se van a dar, que nos está diciendo el doctor Pedraza, van a tender a solucionar también eso a través de procesos judiciales sumarios. Bueno, nosotros no nos queda más que despedirnos, les agradecemos la atención brindada en la última hora a De Interés Público, programa de Andina Canal Online que se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana. Mi nombre es Fidel Gutiérrez, les agradezco su tiempo, agradecemos también a nuestro invitado por acompañarnos y los dejamos con el siguiente programa Uno por Uno con Eloy Jauregui. Que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana, siga en Andina Canal Online.